Óyenos, escúchanos, pon atención a lo que te vamos a decir. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Una vez más estamos por aquí para compartir algo de la palabra de Dios. Quizás ya has visto mis videos, no sabes cómo me llamo, pero me voy a presentar en esta hora. Mi nombre es Emanuel Rey Pérez Guaye y estoy de pastor en una iglesia aquí en Carpinteros, del estado de Hidalgo. La iglesia se llama Betel. Y bueno, a través de este medio estamos tratando de impartir la palabra, dar algún consejo o enseñar algo de las Sagradas Escrituras para que la gente que está en casa, a veces desesperada o quiere, no sabe qué hacer, bueno, pueda ver los videos, pueda ver esta información y pueda ir aprendiendo poco a poco lo que Dios quiere dar o lo que Dios quiere enseñar, ¿no? Es por eso que se escribió la Biblia, fue inspirada por Dios para que el ser humano pudiera entender los planes de Dios, el ser humano pudiera conocer la voluntad de Dios. Y para esto he iniciado con el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes o es el origen, y encontramos el origen del pecado, encontramos el origen de los cielos y de la tierra, encontramos el origen del hombre, de hombre, mujer, masculino, femenino. Pero hoy vamos a ver el origen del miedo. ¿Sí? El origen del miedo. Vamos a ver qué es el miedo y por qué se originó el miedo y en qué momento nació el miedo. Para esto vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis capítulo 3, versículo 10, y le doy lectura al pie de la letra y dice así: y él respondió, o sea, el hombre, Adán, le respondió a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Otra vez se los leo y dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán, antes de que cometiera el pecado, antes de que cometiera esta transgresión, esta iniquidad, él no conocía el miedo. Él no conocía el cansancio, él no conocía la maldad. Él era una persona santa delante de Dios porque Dios lo había hecho con un corazón eterno en el origen, como estamos viendo en este libro. Voy a leer el versículo 4, versículo 5, cuando la serpiente empieza a persuadir a Eva y dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios en los versículos anteriores les dice que si comían de ese árbol y que ni siquiera lo tocaran, porque si lo tocaban iban a morir. Sin embargo, estos hombres o esta pareja entró la curiosidad de decir: bueno, ¿moriremos o no moriremos si Dios es tan bueno? Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y le creyeron más a Satanás, fueron persuadidos por Satanás. Y cuando son persuadidos, ellos caen en las redes de Satanás, caen en las trampas de Satanás. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Comen de ese árbol, comen de ese fruto. Y se despierta en Adán. Se abren los ojos. ¿Cuáles ojos se abrieron? Los ojos de la conciencia, los ojos del bien y del mal. ¿Y qué es conciencia? Bueno, la palabra conciencia viene de dos palabras que dice con y ciencia. ¿Qué significa conciencia? Con conocimiento. La palabra ciencia es conocimiento. Entonces diría con conocimiento. Y ya Adán tenía conocimiento del bien y del mal. Fueron abiertos sus ojos. Ahora, vamos a ver el significado de esta palabra. Ya expliqué cómo se forma. Ahora voy a decir el significado de esta palabra. Y dice el significado: conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus actos y de sus estados. Conocimiento
que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus actos y de sus estados. Adán tuvo conocimiento de sus actos que había cometido. Sabía que había hecho mal, sabía que había errado, había fallado. Sabía que había pecado. ¿Por qué decimos que había pecado? La palabra en el griego original para pecado se dice amartía. Y la palabra amartía quiere decir no dar en el blanco perfecto. O sea, errar. Cuando hacen tiro al blanco y no pegan en el centro y pegan afuera, erraron, pecaron. Entonces Adán falló de lo que estaba haciendo. Erró, no dio en el blanco. Entonces pecó. Y se dio cuenta que había fallado. Y entonces es por eso que él dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Escuchó que andaba Dios ahí, como bajaba él todas las tardes a platicar con Adán y con Eva. Y al escuchar a Adán la voz de Dios, empezó a decir, ¿qué está pasando? Dijo Dios que moriríamos. Dijo Dios que el día que comiéramos de ese árbol íbamos a morir. Quizás viene a matarnos, quizás viene a quitarnos la existencia. Pero no era que Dios viniera a quitarles la existencia, es que al momento que ellos cometieron el error, desobedecieron, murió su espíritu y su alma. Sin embargo, en Adán hay este miedo. ¿Y qué es el miedo? Ok. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real. Sensación de angustia provocado por la presencia de un peligro real. Entonces, en Adán se despierta ese sentimiento del miedo porque había fallado. Tuvo conocimiento de lo que había hecho, la conciencia. Fueron abiertos sus ojos para saber distinguir entre el bien y el mal. Y lo experimentó luego. Satanás no le miente, dice, serán abiertos tus ojos, y fueron abiertos sus ojos, y experimentó esta sensación de miedo. Fueron abiertos sus ojos. Y luego siente esa sensación de que algo peligroso venía a su vida. ¿Y cuál fue eso algo peligroso? Eso peligroso es que se le iba a acabar el placer y la sensación. Exactamente. Lo echaron del huerto del Edén. ¿Qué significa la palabra Edén? La palabra Edén es placer. Se le acabó el placer y fue echado fuera de ese huerto. Y en el capítulo 3 más adelante vemos las consecuencias de haber fallado. Pero la palabra miedo es algo que abrazó al hombre desde que el hombre pecó. Pero cuando Jesucristo vino en la cruz del Calvario a dar su vida por nosotros, Él vino para que nosotros ya no tuviéramos miedo, para que nosotros ya no existiera ese sentimiento en nosotros. Y vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, lo que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Le dice de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, no les dio un espíritu de cobardía, sino les dio un espíritu de amor, de poder y de un dominio propio. Ese dominio propio, ellos lo inclinaron a obedecer o a ser persuadidos por Satanás. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, el miedo sale de nuestra vida. Ya no tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Decía el apóstol Pablo, para mí el morir me es ganancia y el vivir es Cristo. Para que tú experimentes esta sensación que el apóstol Pablo experimentó del morir me es ganancia y el vivir es Cristo, y ya no exista miedo en tu corazón, ven a Jesucristo, acéptale a Él hoy en tu corazón, en tu vida. Permite que Él venga adentro de ti. Dice Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere hacer su habitación dentro de cada uno de nosotros. Es por eso que nos hizo a su imagen y semejanza de Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Puedes escribirme en los comentarios abajo.
Que el Señor te bendiga, la paz de Dios gobierne en tu casa, en tu hogar. Amén.